Y bueno, pues como esta pareja protagonista había funcionado muy bien, pues Berry Gordy decide ficharles de nuevo a Diana Ross y a él. Ahora Diana Ross ya no es su mujer, están divorciados, en esta otra película del año 75, Mahogany, que trataba de un político, como veis aquí, que interpreta a Billy Dee Williams, que se enamora de una modelo que es interpretada por Diana Ross, que está trabajando de dependienta. Bueno, pues esto ocurrió lo contrario de la película anterior, no fue ningún éxito. Igual a nivel de taquilla, más o menos sí que recuperó costes, no le fue del todo mal, pero recibió muy malas críticas. Decía Berry Gordy que nunca había leído críticas tan malas como con esta película. Fue todo un desastre y no entendí muy bien por qué. A Billy Dee Williams le gustó mucho esta película, la relación romántica, como la trataba, y el hecho de ver a personajes de raza negra influyentes y de clase alta, cuando lo típico era ponerle siempre en los bajos fondos, ¿no? o en la pobreza. Entonces no entiende el por qué esta película no tuvo un éxito similar al que había tenido en esa película anterior con Diana Ross. La gente decía, o los medios sobre todo, que igual la relación romántica era demasiado fantástica, era poco creíble que un político se enamorara o tuviera una relación con una modelo, ¿no? O que esa modelo pues estuviera interpretada por Diana Ross, que tampoco llegaba igual a ese nivel de belleza. Bueno, por unas cosas o por otras, esta película, por desgracia, no triunfó al mismo nivel que la anterior. Lo que sí continuó por parte de Billy Williams es su fama con las fans femeninas, y de hecho la prensa le bautizó como el Clark Gable negro. Esto pues es un cumplido que él aceptó, pero a regañadientes, porque claro, no le gustaba que le etiquetaran como negro. Eso le pasaba muchísimo, tanto en su vida personal como en su vida profesional, y es algo que siempre luchaba por eso. Él quería ser un actor ecléctico, un actor polivalente que valiera para todo tipo de personajes. Y bueno, pues estos personajes sí que le gustaron porque realmente podrían haber sido de cualquier raza, ¿no? Pero eso de que le etiquetaran como negro, pues no le gustaba demasiado. Aquí hizo una de las mejores interpretaciones de su carrera, en esta obra de teatro I Have a Dream, del año 76, en la que interpretó ni más ni menos que a Martin Luther King, que era uno de sus grandes ídolos, porque como sabemos había luchado contra el racismo, contra el tema de los derechos civiles en Estados Unidos, y funcionó muy bien. Fue una obra de teatro de gran éxito y por su parte, ya digo, hizo una buena interpretación, pero claro, a base de meter muchas horas en casa, o sea, preparárselo muchísimo para imitarle en cada gesto, en la pronunciación, en todo, ¿no? Por ejemplo, vio un documental de 3 horas sobre Martin Luther King, comió con la viuda, comió con la familia, etcétera, etcétera. Una preparación increíble para luego dar lugar a una interpretación brillante. Bueno, gustó tanto esta interpretación que el presidente de los Estados Unidos en aquel entonces, que era Jimmy Carter, le pidió por favor que repitiera el discurso que hace en la obra de teatro en un evento que iba a hacer con todo tipo de celebridades. Y de nuevo hizo una interpretación ahí en directo realmente increíble. De nuevo estamos viendo que ahí luchaba contra el racismo a través de sus personajes. No le gustaba, ya digo, ir a manifestaciones y meterse en líos, pero ese papel le encantó, por eso, porque está interpretando a Martin Luther King y todo lo que decía la obra tenía que ver con eso, ¿no? Con la lucha por la igualdad de derechos civiles entre las personas de cualquier raza y color, ¿no? Y bueno, pues esto le ha pasado mucho, tanto en su vida personal como en su vida profesional. Por ejemplo, cuando estaba empezando, él se mudó de su Nueva York natal a California, a Hollywood, para ver si podía ir despegando en su carrera. Eso lo hacen muchísimos actores, ¿no? Ir a Los Ángeles para coger una casa allí, estar cerca de los estudios de rodaje, meterse en Hollywood y tal. Bueno, pues a él, ahí todavía no era muy famoso, y no le dejaban alquilar casas simplemente por el color de su piel. Eso le daba muchísima rabia, y eso le pasó, o sea, digo, en los años 60, que todavía había bastante racismo en Estados Unidos, incluso en los 70 todavía tuvo problemas de este estilo. Llegado el invierno del año 78, le ofrecen participar en la secuela de la película más taquillera de la historia del cine hasta aquel entonces, que había sido La Guerra de las Galaxias del año 77, ahora conocida como Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Y nada, por supuesto, aceptó esta propuesta del Imperio Contraataca, que se estrenaría luego en el año 1980, porque de nuevo se trataba un personaje que podía haberse interpretado por un actor de cualquier raza. No estaba diseñado para una persona de raza negra. De todas formas, se lo consultó a Lucas, le dije, oye, no me has cogido por mi color de la piel, ¿no? Y le dijo que no, te he cogido por tu talento. Lo que pasa es que había por ahí el tema de la prensa, que había criticado a Lucas por no fichar a ningún actor de raza negra en la película anterior. Esto lo hace mucho la prensa, aprovechar los grandes éxitos de taquilla para sacarle las 3 patas al gato, vender más periódicos, tener más audiencia en televisión, etcétera, etcétera. Pero George Lucas nunca ha sido racista. De hecho, para el papel de Han Solo en la película anterior, llegó a pensar en un actor de raza negra, que era Glenn Turman. Y la única razón por la que le acabó rechazando fue porque tenía miedo de que luego fuera muy controvertida su relación con la princesa Leia, que era
Carrie Fisher y era una actriz de raza blanca, ¿no? Entonces él siempre evita las polémicas a toda costa y por eso acabó escogiendo a Harrison Ford para el papel de Han Solo. Y luego, bueno, pues hay muchos otros detalles de Lucas que, vamos, indican claramente que no es racista. El primero de ellos es que en 2006 se casó con una empresaria de raza negra, Melody Hobson, y luego ha hecho películas protagonizadas por un reparto principalmente negro, ¿no? O sea que nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que la prensa siempre le gusta meterse con las grandes películas, con los grandes éxitos para tener una audiencia mayor. Volviendo al casting de Billy Dee Williams como Lando Calrissian, pues hay que comentar que originalmente se cree que se tuvo en cuenta a Yaphet Kotto, que es especialmente conocido por interpretar a Kananga en Vive Deja Morir de la saga de James Bond, pero esta persona rechazó el personaje por participar en Brubaker, ¿vale? Que era un drama carcelario de Robert Redford. Bueno, el caso es que como segunda opción llamaron a Billy Dee Williams, Irving Kessler, el director del Imperio Contraataca, se presentó en su casa y curiosamente hablaron de todo menos de la película. Lo que quería Irving Kessler era ver su personalidad, ver que comprendía lo que quería hacer con Lando, que tenía una perspectiva similar a la suya, y como se llevó bien con él, era simpático, no le iba a dar problemas en el set de rodaje, le acabó fichando para el papel de Lando, y la verdad es que lo bordó porque es un personaje que se adapta muy bien a las cualidades de Billy Dee Williams, ¿no? Es muy carismático y muy elegante, y eso es una cosa que él ha interpretado muy bien en muchos de sus personajes. Aquí vemos la primera escena que rodó Billy Dee Williams, aquella en la que tiene que dar la bienvenida a Han Solo y compañía en una plataforma de aterrizaje de la Ciudad de las Nubes. Y bueno, pues aquí la anécdota está en la improvisación de Harrison Ford, que dejó todo a todos asombrados, les hizo muchísima gracia, que es la frase de viejo zorro. Originalmente la frase era mucho más larga en el guión, decía algo así como no lo intentes con Leia, que está conmigo. Una frase así un poco más larga. A Harrison Ford pues igual no le convencía, quería algo más cotidiano, más realista, se le ocurrió lo de viejo zorro y la verdad es que a todo el mundo le encantó y se quedó como una de las mejores interpretaciones de Harrison Ford en esta saga. Es algo que hacía mucho en sus papeles, como he comentado en su charla biográfica, ¿no? Esto a su vez tiene su anécdota. ¿Por qué estaban todos tan contentos y le salió la improvisación a Harrison Ford? Porque estaban de resaca, habían estado de fiesta el día anterior en la casa que había alquilado Carrie Fisher allí en Londres, que pertenecía a un Monty Python llamado Eric Idle, y habían estado bebiendo un licor tan potente que le habían llamado el limpiamesas tunecino. Bueno, pues fue una auténtica barbaridad la borrachera que pillaron, y dice que por eso todos estaban tan sonrientes en esta escena, y por eso a Harrison Ford se le ocurrió eso, ¿no? Porque estaban todos muy contentos de la fiesta del día anterior, estaban, digamos, de resaca. Comentaba al respecto ese Monty Python, Eric Idle, que le gustó intervenir de esa forma tan indirecta en esta mejora de la película, en esta improvisación de Harrison Ford. Vamos a ver esta escena. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Bienvenida, soy Lando Calrissian, el administrador de esta empresa. ¿Y usted quién es? Leia. Bienvenida, Leia. Bien, bien. Viejo zorro. Hola, señor. Yo soy C3PO, Relaciones Cibernéticas Humanas. Mis conocimientos están a su... Típico. ¿Qué le pasa al halcón? La hipervelocidad. Pondré a mi gente a trabajar en ello. Bien. Esa nave salvó mi vida muchas veces. Es el montón de chatarra más rápido de la galaxia. Y bueno, por supuesto, como en cualquier película, hay escenas eliminadas y algunas de ellas tienen que ver con Billy Dee Williams. Por ejemplo, hay fragmentos que se eliminaron de Billy Dee Williams, o sea, Lando, Lobot y compañía, andando por los pasillos de la Ciudad de las Nubes para dar la bienvenida a Han Solo y compañía en la plataforma de aterrizaje. Por agilizar el ritmo narrativo, decidieron quitar eso y se ve ya directamente entrando en la plataforma, ¿no? Luego hay otros fragmentos que también se quedaron fuera, que tuvieron lugar en la última parte de la Ciudad de las Nubes, cuando están corriendo para ver si llegan al despegue de la Esclavo 1 de Boba Fett. Había más fragmentos corriendo por los pasillos que se quedaron fuera por lo mismo, porque querían aumentar el ritmo narrativo y que la película pues durase las 2 horas de costumbre, ¿no? Pero en cuanto a escena así importante que quedó eliminada, que no son fragmentos, que era una escena en sí misma, es la del rescate de Luke en la parte superior del halcón milenario, cuando este personaje ya sabéis que se lanza sobre la nave para que Lando le rescate. No vemos el rescate, vemos a Lando saliendo de la escotilla. Eso, por cierto, se hizo con un muñeco G.I. Joe, no es Lando, está hecho con una maqueta enorme del halcón milenario, la más grande que tenía, que medían como 4 metros de longitud, y luego ya les vemos dentro de la nave, no vemos el rescate en sí mismo. Bueno, pues aquí vemos una imagen de esa escena filmada con pantalla azul, que se hizo con un potente ventilador y que derivó en un accidente. Mark Hamill se dislocó el pulgar, que ya se había roto en una escena anterior de esta película, saltando para evitar la pata que le iba a aplastar
estar de Lat en la batalla de Hoth, ¿no? Entonces le dio muchísima rabia que luego esta escena fuera eliminada porque se había roto el pulgar en ella, ¿no? Por segunda vez. En cuanto a la premiere de esta película, dice Billy Williams que disfrutó muchísimo tanto la premiere americana como la premiere británica. La americana la disfrutó porque por una vez fue por la mañana, estaba muy destinada al público infantil porque se iban a recaudar fondos para organizaciones benéficas relacionadas con los niños y claro, le gustó mucho ver cómo reaccionaban los niños a la película. Y también le gustó mucho la premiere británica porque como vemos aquí fue con su hija. Su mujer no pudo ir porque estaba enferma, decidió llevar a su hija y le hizo mucha ilusión porque era una premiere real, de estas que se hace mucho, pues por ejemplo con las películas de James Bond, y siempre iban miembros de la realeza británica. Bueno, pues fue la princesa Margarita, entonces le hizo mucha ilusión presentarla a su hija. ¿Por qué? Porque su abuela tenía raíces británicas, entonces ese es un poquitín el momento que destaca de la premiere británica de esta película. Curiosamente fue muy criticado por el personaje de Lando allí en Estados Unidos, tanto por niños como por adultos, porque decían, has matado a Han Solo. Nadie creía que se le iba a rescatar de la carbonita en la película siguiente. Esto, claro, le dejó asombrado a Billy Williams por dos razones. En primer lugar, por mezclar realidad y ficción, eso era Lando, era su personaje, pero se estaban metiendo con él. Por ejemplo, cuando iba a dejar a su niña, a recoger a su hija al colegio, pues tanto los niños como los adultos, oye, que has matado a Han Solo y tal, unas críticas terribles. Y luego, en segundo lugar, parecía, a su entender, que no habían comprendido el desenlace. Se veía a Lando con Chewbacca yendo al rescate de Han Solo. Él veía muy claro que en la película siguiente se iba a ver ese rescate y que Han Solo continuaba con vida, aunque estuviera congelado en carbonita, ¿no? Bueno, pues es curioso que luego entre bambalinas descubrimos que George Lucas llegó a pensar en matar al personaje en el Imperio Contraataca. Él sabía que Harrison Ford no le gustaba mucho lo de repetir personaje, no había firmado, un contrato de 3 películas como sus compañeros Mark Hamill y Carrie Fisher. Billy Williams sí que había firmado por el Imperio Contraataca y por el Retorno del Jedi, pero Harrison Ford iba película por película. En el momento en que no triunfase una película o no le gustase, iba a dejar la saga. Bueno, pues como el Imperio Contraataca triunfó, pues evidentemente decidió regresar en el Retorno del Jedi y por eso Lucas decidió descongelarle. Si no, él estaba por liquidarle. De hecho, entrando un poco más en detalle, él no llamó a Harrison Ford para que volviera a hacer de Han Solo. Estaba esperando a ver si Harrison Ford me llama para participar. Pasaba el tiempo y él estaba pensando en ideas de un retorno del Jedi sin Han Solo en la película. ¿Qué es lo que pasó? Que el productor de esta película, Howard Kazanjian, se acercó a él y le preguntó, oye, ¿qué pasa con Harrison Ford? ¿Le tienes ya en la película? Y dice, no, Harrison Ford no me ha llamado, yo en principio doy por hecho que no quiere repetir y yo ya estoy pensando en la película sin él. Y le dijo Howard, bueno, pero pues déjame por lo menos intentarlo, déjame contactar con él a ver si quiere repetir. Bueno, pues gracias a ese movimiento de ese productor, Harrison Ford dijo que sí a volver como Han Solo y le tuvimos en la tercera película. Ya, pues evidentemente, George Lucas empezó a pensar una escena de rescate para los primeros minutos, que es lo que había pensado Billy Williams en un principio. Después de esta película, la que más hay que destacar antes de hacer el Retorno del Jedi es la de Halcones de la Noche, no porque fuera una gran película o fuera un gran éxito, sino porque coincidió con Sylvester Stallone, ¿no? De hecho, aceptó la propuesta por eso, porque quería ver cómo trabajaba esta persona, le había gustado mucho la película de Rocky, estaba en lo más alto de su carrera y quería verla en acción, pero es verdad que el guión le parecía un poco pobre. Era la típica buddy movie o buddy movie entre un policía de raza blanca, un policía de raza negra, con poca profundidad en los personajes, todo estereotipos, todo muy clásico, pero bueno, se animó por eso, por coincidir con Stallone, y al final le gustó porque Stallone le dejó profundizar más en su personaje, meter alguna escena adicional en su personaje y así mejorar el producto. Y además le gustó verlo en acción, le gustó ver cómo dirigía las escenas y le gustó ver que hacía casi todas sus escenas de riesgo, que es algo que le ha acompañado, digamos, a lo largo de toda su carrera y por eso estaba siempre en forma. Hablando del tema de estar en forma, aquí Billy Williams fue al gimnasio para estar un poco en forma y resultó que se topó con el propio Sylvester Stallone y decidió levantar la misma cantidad de pesas que había levantado Stallone para sorprenderle, aunque era 10 años más mayor que él. Bueno, pues lo logró, según dice, pero casi me cuesta la vida. Le costó un esfuerzo terrible, pero bueno, por lo menos dejó boquiabierto a Sylvester Stallone. Llegado el momento de hacer el episodio 6 de Star Wars, el Retorno del Jedi del año 83, es curioso que tanto Billy Dee Williams como Mark Hamill le hicieron la misma propuesta a George Lucas.
¿por qué no nuestros personajes tienen una relación romántica? Bueno, pues George Lucas rechazó las dos propuestas porque, claro, no quería más subtramas y quería centrarse sobre todo en el rescate de Han Solo en la primera parte de la película y en la redención de Darth Vader en la segunda parte, ¿no? Entonces, estas ideas quedaron descartadas. Lo que pasa es que luego esto sí que se ha visto en novelas y en cómics. Luke, de hecho, ha tenido varias novias e incluso una mujer que es Mara Jade en el universo expandido, pero en la película no consideraba que no era apropiado. También descartó la famosa propuesta de Harrison Ford de liquidar a su personaje, de que se sacrificara por los demás durante la batalla de Endor para meter un poquitín más de drama, porque era una película excesivamente alegre, y eso pues había funcionado muy bien en el episodio 4 con la muerte de Obi-Wan Kenobi. Se lo había dicho a su mujer, Marcia Lucas, y decidió liquidar a Obi-Wan porque mejoraba la calidad del producto. Aquí no, porque, según decía Lucas, quería un final feliz como en los seriales de cine que le habían inspirado para hacer esta saga, donde todo eran siempre, ya digo, desenlaces muy felices. No quería matar a ningún protagonista. Bueno, pues a pesar de la insistencia de Harrison Ford y a pesar de la asistencia también del guionista Lawrence Kasdan, rechazó la propuesta de esa muerte de Han Solo. Y luego, por supuesto, es falso el rumor de que llegó a pensar en matar a Lando durante la huida de la segunda Estrella de la Muerte. Tanto Lucasfilm como George Lucas dijeron que no por eso mismo, porque ellos siempre habían pensado, Lucas siempre había pensado en un desenlace feliz. Pero hay un rumor por ahí que dice que se proyectó una versión alternativa de la película en la que moría Lando y que no había gustado en ese pase de prueba a los espectadores y por eso se acabó descartando. Bueno, pues eso es completamente falso. Nunca pensó en matar a ninguno de los protagonistas. Aquí hay que comentar la anécdota del título que pusieron a la película de Blue Harvest, pues para evitar un poquitín el llamar la atención de la prensa, los fans, ahorrar también en costes en los hoteles, en los restaurantes, y esto le hizo mucha gracia al hijo de Billy Dee Williams, Corey, que le acompañó en este rodaje en el desierto de Yuma, en Arizona, en Estados Unidos, porque dice, esto no va a funcionar. En cuanto a la gente os vea comer juntos, o sea, a Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher y Billy Dee Williams en el mismo restaurante, va a estar claro que es la tercera película de la saga galáctica. Y efectivamente así fue. En cuanto les vieron comer juntos, aquí la prensa se enteró, se publicó en todas partes, y claro, la gente también se enteró y empezó a ir al set de rodaje aquí en el desierto con buggies. Fueron docenas de buggies a este set de rodaje y claro, los productores se vieron obligados a poner una valla alrededor del set y poner guardias de seguridad 24 horas. Fue algo tremendo, les complicó un poquito más el rodaje e incluso tuvieron que decir a las autoridades que se prohibiera el vuelo de helicópteros, porque sobrevolaran los periodistas, alquilaban helicópteros para intentar ver el set de rodaje desde las alturas, ¿no? Una auténtica barbaridad, pero esto le ha ocurrido a la saga desde entonces, ¿no? Desde Imperio Contraataca. Y entonces eso, la táctica esta pues funcionó bien a nivel económico, porque ya digo, les ocurría mucho que iban a hoteles y restaurantes y por ser Star Wars les subían los precios. Bueno, pues al llamarse Blue Harvest, como que era una película de terror, bueno, pues no tuvieron ese problema. Lo del tema de la prensa y los fans, pues evidentemente no lo consiguieron. Esta parte de la película, por cierto, este rodaje en Yuma, fue lo que más le gustó a Billy Dee Williams, a pesar de que sufrió un accidente. Aquí resultó que saltó una carga explosiva muy cerca de su pie, le explotó en el pie y le hizo daño en uno de los dedos, de tal forma que no podía continuar con el rodaje en aquel momento y tenía que ser doblado por su doble especialista. ¿Qué es lo que pasó? Que para entonces este doble especialista ya se había ido a rodar otra película y no estaba disponible. Entonces Billy Dee Williams le ofreció el papel de sustituirle a su hijo Corey, que físicamente pues tenía cierto remalazo, ¿no? Bueno, pues ahí en algún plano está Corey, el hijo de Billy Dee Williams, sustituyéndole, ¿no? Curiosamente también hay un amigo de Corey que se llamaba Steve interpretando a uno de los guardias del esquife de Jabba el Hutt. Y los dos lo pasaron de maravilla con este rodaje, a pesar de que estaban en el desierto, que pasaron mucho calor y todos los problemas logísticos, ¿no? Pero dicen que fue un rodaje pues muy divertido. Vamos a ver un fragmento de esta escena. Con cuidado. Muy bien, tranquilo. Aguántame fuerte, Chewie. ¡Chewie! ¡Chewie, dame el arma! ¡No te muevas, Lando! ¡Dijiste que estabas ciego! Tranquilo, confía en mí, no te ¡Apunta muevas. más alto, un poco más alto! ¡Chewie, súbenos! Bien, así. Aquí, por cierto, hay que comentar la curiosidad, que no he comentado antes, que cuando le explotó esa carga explosiva en un pie, pues claro, evidentemente se puso a gritar de dolor, sufriendo y tal,
pero Harrison Ford estaba tan metido en su papel de Han Solo que pensaba que estaba interpretando y siguió interpretando la escena del rescate, hasta que Billy Dee Williams le dijo, no, para, que es que me he hecho daño de verdad, ¿no? Eso es un poco otra anécdota que se puede contar de esta escena. Lo que no le gustó tanto a Billy Dee Williams en esta película fue el rodaje en el Halcón Milenario. ¿Por qué? Porque se rodaron todas sus escenas de la batalla de Endor de seguido. Eso es algo que se hacía en estas películas desde el episodio 4 con el X-Wing de la batalla de Yavin. Solamente tenía una cabina, se montaba un piloto, decía todas sus frases seguidas y se montaba otro piloto. Era una forma de rodar horrible para los actores porque tenían que cambiar de gesto de una frase a la siguiente, decir todas las frases seguidas, era muy difícil memorizarlas porque eran frases inconexas, complicadísimo, ¿no? Dice que fue todo un reto para él como actor, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, le ayudaban un poquito diciéndole la frase justo antes de decirla para no hacer tantas tomas falsas, y aún así hubo unas cuantas porque claro, también era una jerga muy militar, muy de tácticas, muy de guerra, ¿no? Entonces esta parte le costó horrores sacarla adelante, y además para facilitarse un poco la tarea, le pidió a Lucas que hiciera los diálogos en inglés de su compañero, el piloto suyustano Nien Nunb, porque era un títere que realmente no pronunciaba sus diálogos. Sabían que luego iba a tener otro dialecto que iba a inventar el diseñador de sonido de la película, Ben Bird, que al final fue el suajili, fue un idioma africano existente, y los que vieron la película en ese país, en los países que hablan suajili en África, entendían perfectamente los diálogos de Nien Nunb, no hubo ningún tipo de modificación en este caso. El caso es que George Lucas le decía las réplicas de Nien Nunb a Billy Dee Williams para poder interpretar mejor y para hacerlo más fácil. En cualquier caso, la película le encantó, disfrutó mucho también de su éxito, y además, al hacer estas películas lo que les gustó es que ya no solo le agobiaban las mujeres, empezó a ser también un fan para los niños, y eso le encantaba.